Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues nada, vamos a seguir con la siguiente clase, ¿vale? Para que, bueno, pues vayamos teniendo un poco el tema más o menos completo. Acordaros que en la última clase lo que estuvimos viendo es, bueno, el inicio de la monarquía de los Reyes Católicos, ¿vale? Cuando contraen matrimonio en 1469 y cómo cada uno consigue acceder al trono de Aragón en el caso de Fernando y al trono de Castilla en el caso de Isabel, ¿vale? Ya vimos que se produce una guerra civil entre Isabel y su sobrina Juana la Beltraneja para ver quién se queda con el trono de Castilla y que finalmente fue Isabel la que consiguió quedarse con el trono y estuvimos viendo, bueno, pues cómo los reyes católicos consiguen una unión dinástica dentro de la península, ¿vale? Es decir, gracias al matrimonio de los dos, la corona de Aragón y la corona de Castilla pasan a unirse dinásticamente porque van a estar bajo una misma dinastía y que luego además consiguen unificar prácticamente toda la península con la conquista del reino de Granada y también con la anexión del reino de Navarra, ¿vale? Quedando pues toda la península, a excepción del reino de Portugal, unificada bajo el mandato de los mismos reyes, ¿vale? Que van a ser tanto Isabel como Fernando. Bueno, también os estuve explicando un poquito, bueno, pues las políticas matrimoniales, ¿no? Que se establecen entre los hijos de los reyes católicos con otros monarcas europeos para, bueno, pues conseguir un poco tener relaciones con otros países europeos y de esta manera, bueno, pues generar políticas matrimoniales que fuesen beneficiosas tanto para los reyes católicos como los monarcas de esos otros países con los que sus hijos contraían matrimonio. Entonces, bueno, nos quedamos más o menos en este punto. Y otro de los aspectos de los que quería hablaros hoy es el de la uniformidad religiosa. Si bien es cierto que con los reyes católicos en la península se produce una uniformidad territorial, también es verdad que se va a producir una uniformidad religiosa durante su reinado. De hecho, va a ser uno de los principales objetivos que van a perseguir a lo largo de todo su mandato. De hecho, a ver, a los reyes católicos no se les llama así por cualquier motivo, sino que se les conoce como reyes católicos porque una de las principales medidas que van a querer los reyes católicos es el de conseguir que en todos sus reinos se mantenga la fe católica y de hecho que la fe católica sea la única existente en todo el territorio que dominaban los reyes, ¿vale? Por eso se les llama católicos. Y claro, en función de esto, vamos a encontrar que los reyes católicos tienen que tomar una serie de medidas para conseguir que el catolicismo sea la única religión existente dentro del territorio que dominaban. Bueno, nosotros ya hemos visto que la península ibérica es una península en la que convivían fundamentalmente tres culturas formadas por tres religiones distintas. Ya sabéis que convivían cristianos con musulmanes y también con judíos. De hecho, los musulmanes, debido a la presencia de Al-Ándalus, estuvieron muchos siglos en la península ibérica y los judíos, sabéis que también, que estuvieron prácticamente desde la época romana en la península. Con lo cual tenemos tres religiones distintas conviviendo en la península ibérica y eso es algo que los reyes católicos quieren empezar a evitar y lo que quieren es que toda la población que vive en la península sea católica. Entonces, ¿qué van a hacer los reyes católicos para conseguirlo? Bueno, pues en 1492, ese famoso año en el que se descubre América, en el que se conquista el reino nazarí de Granada, también los reyes católicos toman la decisión de obligar a los judíos a que se conviertan por la fuerza al catolicismo. Es decir, se obliga a todos los judíos que viven en la península a convertirse y bautizarse en la fe católica o a abandonar la península en caso de que quieran seguir manteniendo su religión, ¿vale? A los que decidieron convertirse al catolicismo o al cristianismo van a ser a los que se conozca con el nombre de conversos o judeoconversos, ¿vale? Se les llama así porque se han convertido al cristianismo. Mientras que el resto de judíos que no deciden adoptar esta medida, pues ya os digo que van a ser expulsados de la península. Entonces os ponía este mapa en uno de los ejercicios donde aparecen las distintas juderías que había en la península ibérica. Ya veis que, bueno, en Portugal, por ejemplo, había muchas juderías. También en la Corona de Aragón la presencia de judíos va a ser muy importante, sobre todo en la zona de Cataluña, es donde había muchas juderías. Y también en Castilla, en todo el centro de Castilla, ya veis que hay un montón de ciudades y de pueblos que tenían sus propias juderías y una comunidad judía bastante importante, ¿vale? Bueno, pues aproximadamente se cree que unos 300.000 judíos aproximadamente salió de la península ibérica y fueron expulsados. ¿Hacia dónde fueron expulsados estos judíos que no decidieron convertirse al catolicismo?
pues muchos se marcharon hacia la zona de los Países Bajos, otros decidieron emigrar hacia Francia y otros se marcharon, bueno, pues a diferentes zonas del Mediterráneo, ¿vale? Sobre todo, bueno, pues a Italia, al norte de África, etcétera. ¿Vale? Se fueron a muchos lugares y no tuvieron más opción que esa si querían seguir manteniendo sus costumbres, su religión, sus tradiciones, etcétera. ¿Vale? Ya os digo que los que decidieron quedarse en la península no tuvieron más remedio que convertirse al catolicismo. Bueno, y esto del odio a los judíos ya sabéis que no es una cosa nueva. De hecho, nosotros ya hemos visto en los temas anteriores que los judíos vivían un poco apartados en sus propios barrios, en los barrios de las juderías, y que además había un resquemor bastante importante hacia los judíos y que ya se habían producido épocas en las que había habido asaltos a las juderías, matanzas antijudías, y de hecho también... bueno, acordaros que cuando vimos el tema de la peste negra, los judíos habían sido los acusados de envenenar las aguas y de haber provocado la peste, o sea que el odio a los judíos no era nada nuevo. Pero es que además del odio a los judíos, sobre todo van a empezar a ser odiados en el siglo XV también los judeoconversos, es decir, los judíos que se habían convertido al cristianismo. Porque claro, los judíos que se habían convertido al cristianismo ahora tenían los mismos privilegios que los cristianos. Y recordad que los judíos se dedicaban a actividades como por ejemplo la banca, el comercio, la artesanía, que son actividades económicas que daban mucho dinero, con lo cual los judíos comienzan a hacerse cada vez más importantes, vamos, los judíos que se habían convertido al cristianismo y empiezan a ser muy rechazados. De hecho, los judío-conversos van a ser conocidos en la península con el nombre de marranos. Ya sabéis hoy en día lo que es un marrano debido al odio que generaban dentro de la propia península. Así que bueno, ahí va a quedar un poco la situación de los judíos, que en los próximos temas ya veremos un poco qué pasa con ellos, ¿vale? Y nada, eso. En el caso de los judíos, pues los que mantuvieron su religión fueron expulsados, los que no se convirtieron en conversos, y vamos a ver un poco lo que sucedió con los musulmanes. En el caso de los musulmanes, una vez que se conquista Granada, se firman las capitulaciones de Granada y en esas capitulaciones, en un principio, sí que se les permite a los musulmanes seguir manteniendo su religión y sus costumbres, ¿vale? El Islam, debido a todos los siglos que habían permanecido en la península ibérica. Sin embargo, esa situación de tolerancia con respecto a los musulmanes va a durar poco tiempo, porque en el año 1502, perdón, el cardenal Cisneros decide acabar y anular esas capitulaciones de Granada y va a obligar también a todos los musulmanes a convertirse al catolicismo, ¿vale? Y esos musulmanes que se convierten al catolicismo van a ser conocidos con el nombre de moriscos, ¿vale? O sea que para que entendáis un poco la diferencia, los conversos son fundamentalmente los judíos que se convierten al cristianismo y los moriscos son los musulmanes que se convierten al cristianismo, ¿vale? La cosa es que los reyes católicos no se terminaban de fiar de que los judíos y los musulmanes se hubiesen convertido de verdadera fe al cristianismo, con lo cual en el año 1478 deciden crear un tribunal que es el llamado Tribunal de la Inquisición, que seguramente habéis oído hablar de él. El Tribunal de la Inquisición es básicamente un tribunal eclesiástico dirigido por la Iglesia que lo que pretende es perseguir todos los delitos que van en contra de la fe católica. En un principio, el Tribunal de la Inquisición, bueno, pues se constituyó sobre todo para perseguir básicamente a los musulmanes y a los judíos que habían dicho convertirse y verificaban que verdaderamente había sido así, pero luego empezaron a perseguir muchos más delitos. De hecho, lo habréis visto en series de televisión, etcétera, como empezaron a perseguir también, por ejemplo, delitos como la brujería, delitos como la homosexualidad, como la bigamia, es decir, al tener dos matrimonios, todo aquello que fuese en contra de la moral cristiana o de la fe católica. ¿Vale? Estos tribunales, bueno, pues generalmente estaban presididos por autoridades eclesiásticas, que eran las que juzgaban los delitos y determinaban si la persona acusada era efectivamente culpable o era inocente de haber cometido un delito contra la fe católica. Y luego, bueno, pues encontramos a los acusados de esos delitos que al final recibían diferentes castigos. Algunos, bueno, pues tenían que desfilar por las calles con estos gorros de aquí, que se llaman sanbenitos, siendo así señalados directamente de haber cometido algún delito, y en los casos más graves, pues incluso los condenados podían acabar siendo torturados e incluso quemados en la hoguera en caso de que se demostrase su culpabilidad, ¿vale? Entonces este tribunal, ya os digo, se encargaba sobre todo de esto, de perseguir los delitos de tipo religioso. Entonces, bueno,
Pues más o menos hemos visto en qué consisten las medidas relacionadas con la religión de los Reyes Católicos, ¿vale? Vamos a tener un tribunal de la Inquisición que se establece para perseguir los delitos contra la fe católica y luego, pues, el resto de religiones que vivían en la península desaparecen porque sus fieles son obligados a convertirse al catolicismo, ¿vale? Eso es fundamentalmente lo que quiero que sepáis de la uniformidad religiosa. Así que nada, de los Reyes Católicos nos queda ver un poco los instrumentos que utilizan para reforzar la monarquía autoritaria, que yo os explicaré cuáles son, y ya pasaríamos al tema de los grandes descubrimientos, que bueno, los veremos en las próximas clases, ¿vale? Así que bueno, aquí lo dejamos. Un saludo.